Gracias, Marcos, por la oración. Gracias a los hermanos de la alabanza que nos han presidido en este momento de adoración. Jesús es el pan de vida que vino del cielo. Yo no sé qué significa para vos esta expresión, si alguna vez has escuchado esta expresión. Jesús es el pan de vida que vino del cielo. Déjame decirte que en estos breves minutos que vamos a meditar en la palabra de Dios, esta expresión puede llegar a cobrar tal importancia en tu vida que puede llegar a cambiar el destino eterno de tu alma. Jesús es el pan de vida. ¿Quién es Jesús? Jesús fue un hombre que vivió en territorio del pueblo de Israel, que nació de una mujer llamada María. Nosotros sabemos por revelación de la palabra de Dios que era el Hijo de Dios. Pero cuando comenzó a transitar su ministerio público, comenzó de una manera no tan abierta. El primer año del ministerio del Señor Jesús, sus milagros no fueron tan notorios. Había varios que le seguían y que ya podían ver algunas de las grandes cosas que hacía. Por ejemplo, el milagro de convertir el agua en vino en las bodas en Caná de Galilea, en Juan capítulo 2. Vemos al final del pasaje que dice que muchos creyeron en él por aquel milagro. Sin embargo, cuando vemos el desarrollo de ese milagro, nos encontramos con que cuando los sirvientes llevan el vino al maestresala, aquel que tenía a cargo la coordinación de esa boda, dice que solamente los sirvientes sabían que eso era agua que se había convertido en vino. El maestresala no lo sabía. Es decir, que muchos de los milagros que el Señor hacía al principio de su ministerio no fueron tan notorios a todos. Luego, el segundo año comienza así una parte de gran notoriedad. Ese primer año, algunos lo llaman el año de la oscuridad, pero no porque el Señor anduviera en cosas oscuras, sino porque no fue tan notorio al pueblo. En ese primer año él comenzó a reunir a sus discípulos, a aquellos que le iban a seguir. Los primeros que él tiene eran discípulos que venían del apóstol Juan, y comienza a predicar el evangelio del reino. Él comienza a predicar acerca del mensaje que había traído de parte de Dios a nosotros. En el segundo año, un año ya de mayor popularidad, comienza a hacer grandes milagros y comienzan a seguirle grandes multitudes. Grandes multitudes le seguían y querían ser sanados, querían escuchar su sabiduría, querían escuchar sus mensajes, querían presenciar grandes maravillas. Pero después va a haber un año, el final, el último de los años, que va a ser el año de la persecución. Y el evento que vamos a ver hoy está justo allí en el inicio. Acompáñame en tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 6. Dice así la palabra del Señor, el verso 25 en adelante vamos a leer. Juan 6, 25, dice la palabra de Dios: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces Jesús respondió: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y creamos la obra que haces? Te voy a poner un poquito en contexto. El día anterior a ese encuentro con esas personas que lo encuentran al Señor del otro lado del mar de Galilea, el día anterior se había producido el último de los milagros del segundo año, del año de la popularidad. Y un milagro que, si bien podemos pensar
tendría que haber disparado la popularidad del Señor y que esa señal maravillosa que el Señor Jesús había hecho tendría que haber servido para que todos creyeran en Él. Sin embargo, tuvo un efecto contrario. El milagro que va a hacer el día anterior es el milagro de la multiplicación de los panes, ¿sí? O mejor dicho, el milagro de la alimentación de los 5.000, porque en realidad ese es el gran milagro. 5.000 varones, en realidad fueron seguramente muchísimas personas más, fueron alimentados por el Señor en medio del campo. Con solamente un poquito de pan y unos peces, el Señor multiplicó y dio a comer, y ellos se saciaron de la comida, y no solamente que saciaron de la comida, sino que también mandó a sus discípulos a juntar lo que había sobrado, y pudieron juntar hasta 12 cestas llenas de lo que había sobrado. Maravilloso. La gente estaba atónita, la gente estaba impactada. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado de comer, porque había suplido sus necesidades. Ahora Él había estado predicando durante todo ese año de popularidad, hablando de un mensaje distinto. Que el Señor había venido a este lugar, a este mundo, en medio nuestro, con un propósito distinto, propósito que a partir de ese milagro va a empezar a hablar específicamente. El Hijo del Hombre, Jesucristo, había venido a este mundo a morir por vos y a morir por mí. Había venido a este mundo para hacerse cargo de tu pecado, pero de mi pecado. Había venido a esta tierra para pagar el precio de nuestra salvación. ¿Y cuál era ese precio? La palabra de Dios lo dice con claridad. Fuimos comprados no con cosas corruptibles o pasajeras, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él nos salvó derramando su propia sangre. Claro, este era un mensaje que los judíos de entonces no querían escuchar, ni siquiera sus discípulos. No estaban preparados para recibir esta noticia. Y comenzó entonces a partir de ese momento a anunciarles la muerte, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera en manos de los romanos y en manos de su propio pueblo, y que finalmente tuviera que dar la vida en la cruz por ellos. Pero también les va a hablar y les va a decir que ellos no tenían que temer, porque Él tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar, porque Él era el Hijo de Dios. Pero toda esa multitud que le seguía hasta ese momento, le seguía, y dice luego del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, dicen los escritores del Nuevo Testamento, los que escribieron los evangelios, que las personas buscaban a Jesús para hacerlo rey. Claro, imagínense tener un gobernante, un gobernador, un rey que simplemente orando al Señor nos da de comer, sin tener que esforzarnos. Era la solución a todos los problemas. ¿Qué es lo que significa el pan? El pan significa el sustento vital. No podemos vivir si no nos alimentamos. Y en ese milagro parecía que Cristo representaba la solución a todos nuestros problemas. Ahora déjame preguntarte, y la primera pregunta que nos hacemos en esta noche: ¿por qué seguís a Jesús? ¿Qué te motiva en esta noche estar aquí sentado escuchando la palabra de Dios? Quizá porque pensás que si no venís a cumplir, a escuchar la palabra de Dios, entonces Dios no te va a poder mirar con una mirada de amor y no va a derramar sobre tu vida bendición. Quizás buscás a Jesús como esa multitud que le seguía, que se va a encontrar al otro lado del mar de Galilea, y el Señor le va a decir: ustedes no vienen a mí porque quieren escuchar lo que yo les estoy enseñando, sino porque ustedes comieron y se saciaron. ¿Tenés miedo de no venir aquí y de repente que el Señor quite la bendición de tu vida? ¿Es por el pan que venís a escuchar a Jesús? ¿Es por el sustento? ¿Es por la bendición? Déjame decirte que el apóstol Pablo dice que si en Cristo esperamos solamente en esta vida, somos los más dignos de la mayor conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa esta expresión?
Que sin duda que el Señor nos va a proveer el sustento, claro que sí. Él dijo que no debemos preocuparnos por eso. El sustento y el abrigo es algo que le debe preocupar a Él. Y si sos de Cristo, pero escuchá, solo si sos de Cristo, y esto vamos a hablar al final, para que vos te puedas probar y saber si sos de Cristo o no. Si sos de Cristo, el sustento y el abrigo está asegurado. Porque el Señor dijo, no debemos preocuparnos ni por qué vamos a comer, ni qué vamos a vestir. Porque el Señor, así como tiene cuidado de las aves y las alimenta, y tiene cuidado de las flores del campo, a las cuales viste mejor que cualquier rey de la tierra, el Señor nos va a proveer mejores cosas a nosotros, puesto que somos sus hijos. Pero es cierto que el Señor va a proveer para nuestras necesidades. Pero como dice Pablo en 1 Corintios 15, si solo esperamos en Cristo para esta vida, mirá, mi querido, sos digno de lástima. Si yo creo que Cristo solamente está para que Él pueda suplir mis necesidades, soy digno de lástima. Porque las promesas del Señor son más grandes que esta vida. La identidad de Jesucristo es la esencia del mensaje del Evangelio. Solo a partir de este momento, en este primer Yo Soy, en realidad en esta serie de mensajes es el segundo que vemos, con Carlos, con Ketty, vimos el domingo pasado, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Pero esa es una expresión del Señor Jesús que comienza a mostrarnos cuál es su verdadera identidad. Este es el primero que Él dice. Y tiene que ver con el principio de ese último año de ministerio, un año de persecución. Porque Él empieza a revelarse tal cual es. Él empieza a mostrarle a los hombres y mujeres que le seguían quién Él era verdaderamente. Hacía un tiempito atrás, unos meses atrás, Él había hecho milagros y les pedía a las personas que no dijeran lo que había pasado. Les pedía que no contasen nada a nadie, porque no había llegado el momento. Sin embargo, ahora había llegado el momento de revelar la identidad del Hijo de Dios. Jesucristo ya no se iba a presentar como un predicador, como un profeta, como un rabí, como muchos le llamaban, como lo van a llamar allí en ese momento. Él no niega eso, sino que ahora Él se iba a presentar a los hombres como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como aquel que había venido con un propósito: entregar su vida en la cruz. Ahora, fíjate lo que va a decir el texto. Respondiendo Jesús, les dijo el verso 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, el Padre ha enviado, ¿no? Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y creamos? Ver para creer, ¿no? ¿Y cuántos nos anotamos en esa fila de personas que tienen que ver para creer? En esa fila de personas que quieren agradar a Dios en cierto modo para ver cómo Él mueve su mano en nuestras vidas, cómo Él nos sana de nuestras enfermedades, cómo Él nos da el sustento. Ver para creer. Y cuando Dios no obra como nosotros estamos esperando que lo haga, entonces nos enojamos contra Dios. Ya no creemos en Dios. ¿Por qué, Señor, no me bendecís? ¿Por qué no respondés mi oración? Si yo voy a escuchar tu palabra, si yo me congrego, si yo te sirvo. Esa era la confrontación a la cual estas personas se habían encontrado. Un Jesucristo que debía ser aceptado por quien Él era, no por lo que Él hacía. Jesucristo era el Hijo de Dios y comienza a revelarse. Yo soy el pan de vida. Pero esa generación, como también lo va a decir el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 1, los judíos, ¿qué pedían? Pedían señales. Los griegos gentiles querían sabiduría, anhelaban esas cosas. Pero los judíos querían ver señales. ¿Con qué autoridad dices estas cosas? ¿Con qué señal pruebas que lo que dices es verdad? Habían pasado 2 años haciendo milagros, sin embargo, ahora necesitaban tener la corroboración por vista de quién era,
no de lo que hacía, sino de quién era. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:23, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, es decir, aquellos que somos redimidos por Él, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es nuestro Dios. Seguimos a Cristo por quién es Él, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios hecho hombre, no por lo que Él puede hacer en nosotros. Pues no esperamos en Cristo solamente para esta vida, sino que tenemos promesas eternas. Hoy veíamos en la clase de escuela dominical aquel pasaje donde se dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Solo aquellos que pueden recibir a ese Cristo que es el Hijo de Dios y Señor de sus vidas, aquellos que le esperan, que Él va a volver a buscar a su iglesia, tienen su corazón puesto en ese momento. Por lo cual todas las tribulaciones que podamos pasar, los problemas, las enfermedades, los padecimientos, las necesidades, el tener que enfrentar la enfermedad y la muerte, eso es solo una leve tribulación momentánea. Y solamente experimentarla produce en nosotros un peso excelente de gloria. Porque nos recuerda que Jesús no es un obrador de milagros, no es solamente un buen predicador, es el Hijo de Dios que vino a dar su vida en el Calvario para redimirnos de la maldición de la ley y del pecado, para darte vida por Él, porque Él es el pan de vida. ¿Por qué seguís a Jesucristo? Estas personas fueron confrontadas y en esta noche yo quiero confrontarte, para que vos te pienses sinceramente dónde estás. Quizás hace poco que nos visitás o hace muchos años. Quizás venís escuchando la palabra de Dios hace tanto, pero yo quiero que te preguntes, y no me respondas, respondete sinceramente en tu corazón, ¿por qué seguís a Jesús? ¿Quién es Él para vos? ¿Es Él acaso el obrador de milagros en tu vida? ¿El proveedor del pan que puede saciarnos en esta vida? ¿O es aquel que te dio vida y vida eterna? Fíjate lo que va a pasar después, en el verso 31, estamos en Juan capítulo 6. Nuestros padres, le van a decir estas personas, comieron maná en el desierto. Podemos ir a Éxodo capítulo 16 y ver la historia. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto con mano poderosa. Había sido sacado con poder de Egipto. La diestra de Dios, simbolizando la mano de poder de Dios, los había sacado de Egipto. Y ya nomás a los pocos kilómetros, a los pocos días, comenzaron a murmurar en contra de Dios. ¿Por qué nos ha sacado hasta aquí para morir de sed? Y Dios va a obrar un milagro y ellos van a tener agua. Y una roca que les seguía, la cual era Cristo, dice la palabra de Dios. Un milagro que veían todos los días. Una peña, la cual los seguía, de la cual brotaba agua. Y ellos bebían y saciaban su sed. Pero más adelante tuvieron hambre. Y entonces el Señor les va a dar el maná del cielo. Hacía llover maná del cielo, no, algunos dicen que era como pan, no era como pan, era muy difícil de describir, solamente tenemos una descripción de lo que era o a lo que parecía su sabor, pero no es nada conocido. Dios les daba la provisión del alimento, aún de eso se hastiaron, porque ya estaban hastiados del maná y querían comer carne y anhelaban sentarse a las ollas en Egipto, viendo los puerros, las cebollas, la carne. Pero lo que no veían eran los grilletes en sus pies, porque estaban esclavizados en esa nación y Dios les había liberado. Porque muchas veces para vos y para mí, lo más importante es lo que Dios puede hacer en mi vida hoy y no tanto lo que Él hizo por mi alma, por mi salvación allí en la cruz. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer, no dice la palabra que es pan del cielo, esto es un agregado.
sino que les hizo llover el maná o el pan desde el cielo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, escuchen esto, dice el Señor, esta es la verdad. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí comienza el Señor a revelarse como el Mesías, aquel que venía a salvar a su pueblo, pero no de los romanos, no de la pobreza, no de la necesidad o el hambre, sino de sus pecados. Y comienza a revelarse como el Hijo de Dios, como el Mesías, porque aquí nos empieza a hablar de su procedencia. Él había descendido del cielo y había sido dado por el Padre. Podemos ir al texto más hermoso del Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, el verso 16, donde vemos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo. Es el pan del cielo que descendió para darnos vida y vida eterna. ¿Me comprendés? Él no es un amuleto que podemos recurrir para que nos salve en esta vida de algún asunto en particular. Como hoy escuchamos que se predica ese evangelio de la prosperidad. Aquellos que solamente esperan en Cristo en esta vida son dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Pero si querés seguir a Cristo tal cual Él se reveló, tenés que entender que Él vino a saciar un hambre que va mucho más allá del hambre que sentimos cuando nuestro estómago está vacío, cuando padecés necesidad o cuando tenés sufrimiento. Hay una vida que nos da ese pan del cielo que es distinta a la que te ofrece este mundo. Él está hablando de su propio origen y comienza a decir que es el Hijo de Dios. ¿Sabes? Termina este pasaje y vamos a leer algunos textos más. Pero termina diciendo que ni siquiera sus discípulos podían creer esto. Ustedes comprenden, ¿verdad? Es decir, aquellos que le seguían, que escuchaban, que también en privado recibían la instrucción y la explicación de la palabra que Cristo daba a las multitudes, no podían comprender esto. Porque ellos también anhelaban en sus corazones que Jesucristo resuelva problemas temporales, los terrenales, los que hoy nos angustian. Pero Cristo no vino para eso. Y si vos creés que Cristo vino para eso, déjame decirte que creés en un Cristo que no es el Cristo de la palabra. Si crees que Cristo solamente vino para darte un buen pasar en esta tierra, o para solucionarte ese problema que no te deja dormir, déjame decirte que ese no es el propósito fundamental. Dice el verso 34, estamos todavía en Juan capítulo 6. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, todas tus necesidades serán satisfechas en Cristo. Y aquí sí tenemos que incluir las necesidades también de este momento. Porque pasamos a ser de su pertenencia, porque Él tiene cuidado de nosotros, es el buen pastor que nos guía a pastos delicados para hacernos descansar. Junto a corrientes de agua nos va a pastorear, va a confortar nuestras almas, nos guiará por sendas de justicia. Es aquel que te va a proveer para tus necesidades, aquel que no te va a dejar solo. Pues dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro que sí, amén, Cristo es nuestro proveedor. Pero aquí el Señor se va a revelar como aquel que vino a solucionar el problema más grande que vos y que yo tenemos. Por eso era necesaria la presencia de un Salvador. Por eso era necesaria la venida del Hijo del Hombre. Por eso era necesario que Dios
no se quedara solamente con ese amor eterno con el cual nos había amado. Él tuvo que dar a su Hijo para que muriera en la cruz. ¿Y por qué tuvo Cristo que morir en la cruz? Porque la palabra de Dios dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, al mismo tiempo nos hicimos inútiles. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, no hay nadie que haga el bien y nunca peque. En toda la tierra. Por cuanto todos hemos pecado y estamos separados eternamente de la gloria de Dios. Hemos sido destituidos. Se nos ha arrancado el privilegio de estar en la presencia de Dios. ¿Entendés esto? Pesa sobre tu vida y sobre la mía la eterna condenación del justo juicio de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Mirá, parece el mensaje más antipático que escuchaste en tu vida. La paga del pecado es muerte. Y vos dirás, bueno, yo no soy un gran pecador. Yo no me caracterizo por robar, ni mentir, ni agraviar, no me peleé nunca en la vida con nadie. No he asesinado a nadie, no he violado a nadie. No soy un ladrón. La palabra de Dios dice que ninguno de nosotros puede escapar a esta sentencia universal. Hay algo que nos comprende a todos y es el pecado. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, todos somos pecadores delante de Dios. Por lo cual somos delante de Dios objeto del juicio y el castigo eterno. Y ese juicio y castigo eterno, que es la muerte eterna, está representada en un lugar de tormento al cual las almas sin Cristo van a ir por toda la eternidad, que se llama el lago de fuego, el infierno. Y en ese lugar de tormento, al cual el Señor Jesucristo habló mucho más que del cielo, es el lugar y es el mensaje de parte de Dios que menos se predica desde el púlpito, porque es mejor hablar del cielo que hablar del infierno. Pero déjame decirte que si no reconoces a Cristo como el Hijo de Dios que vino a morir por tu vida, que vino a ofrecerse como el pan de vida que ha descendido del cielo, entonces pesa sobre tu vida la eterna condenación, el infierno, sin posibilidad de redención eterna. ¿Tendrás posibilidad de arrepentirte? Sí, desde el primer segundo que tus pies pisen el tormento del infierno estarás arrepentido, pero ya estarás lejos de la posibilidad de cambiar esa situación que por la eternidad estará atado a tu vida. Una eternidad sin Dios. Una eternidad en un lugar donde Dios estará presente, pero no como un Dios amoroso, sino como un juez justo, castigando los pecados de acuerdo a las obras de cada uno, como dice Apocalipsis capítulo 20. De ese lugar Cristo vino a rescatarnos, vino a salvarnos de ese destino. Por eso Cristo se tiene que confrontar con esa multitud, que claro, le sigue. ¿Cómo había llegado hasta el otro lado del mar de Galilea? Bueno, lo podemos ver también en Juan 6. Él se había ido al monte a orar después de alimentar a la multitud. Los discípulos, después de un extenso día de trabajo, estaban extenuados, cansados, pero ellos decidieron cruzar el mar remando, y en medio de la noche se levantó una tempestad y ya era la madrugada, y el Señor estaba en la orilla orando en el monte y les vio remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, y Él quería adelantárseles caminando sobre el mar, pero los discípulos le vieron y conocemos la historia. Él va a subir a la barca, Él va a callar la tempestad, y los discípulos decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Es Jesús, es el Hijo de Dios. Y ellos habían visto su gloria. Por eso el Señor le va a recriminar a Tomás. Tomás, tanto tiempo hace que están conmigo y me decís, muéstranos al Padre y eso nos basta. Habían visto la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Y Él se va a revelar como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador. Aquellos, dice el verso 37,
lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, escuchá, porque esto es el deseo de Dios que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Sabés lo que Cristo estaba diciendo acá? No se preocupen por eso. Hay un problema más importante que las cosas que te están pasando hoy. Es el problema que tenés que resolver con Dios. Porque la eternidad en el infierno es mucho peor que pasar necesidad en esta tierra. Por lo cual se dice que aquellos que van a ir al infierno, esta tierra de necesidades, de problemas, de enfermedades, quizás sea el cielo para ellos, porque les espera el lugar de tormento. Pero para nosotros esta leve tribulación momentánea es como el infierno, porque esperamos un futuro de gloria. Yo soy el pan, dice el verso 50. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo quiere ofrecerte hoy eso, la vida eterna. Dios le ha constituido como el pan de vida, no para saciar un apetito de la carne, del cuerpo, no para saciar solamente necesidades físicas y temporales, sino para resolver el más grave de los problemas al cual te vas a enfrentar. Porque dice la Biblia en Hebreos, el capítulo 9, que está establecido para todos los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice la palabra de Dios que cuando partas de este mundo te vas a encontrar con tu Creador y vas a tener que rendir cuentas de tu vida. Pero sabes, el Señor no te va a preguntar qué cosas buenas hiciste y va a ir poniendo en la balanza entre cosas buenas y cosas malas a ver cuál pesa más, como pensaban los egipcios, ¿no? En ese equilibrio entre el bien y el mal, y si de repente tus obras buenas son más que las obras malas, vas a entrar al cielo. No. El infierno está lleno de buenas personas. El infierno ahora está lleno de buenas personas. Buenas personas que rechazaron a Cristo, que aceptaron la alimentación cuando Él alimentó a los 5.000, pero le rechazaron como el pan de vida. Que querían recibir de Cristo la solución de los problemas temporales, pero no querían arreglar las cuentas con Dios, entendiendo de que Él era el único mediador que podía arreglar nuestras cuentas con Dios. Estoy hablando de tu salvación. Estoy hablando del peligro de que si salís de aquí y el Señor te lleva de este mundo, te pase como al rico de la historia de Rico y Lázaro, y abrió sus ojos estando en tormentos. Porque lo peor que puede pasar en nuestra vida es irnos de este mundo sin tener a Cristo en el corazón. Es necesario que en esta noche te encuentres con el pan de vida, que vino desde el cielo. Es Jesús, que dio su vida en la cruz, que murió en la cruz, pero esto no fue un error en los planes de Dios. No murió por la traición de Judas, ni por el odio de los suyos, los cuales no le recibieron. Meditábamos hoy en la cena del Señor. En el mundo estaba, el mundo no le conoció, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué vas a hacer con Cristo en esta noche? ¿Qué vas a hacer con el pan de vida? Yo quiero invitarte en esta noche a que des un paso de fe, a que abras tu corazón y primero, delante de Dios, reconozcas que sos pecador, que hay pecado en tu vida.
No sé si serás tan malo o tan bueno, pero hay pecado en tu vida porque la Biblia declara que soy igual para todos. Todos somos pecadores. Y que aún un solo mal pensamiento en nuestra mente es digno de condenación eterna. Pero quiero llevarte a la reflexión de que Cristo vino a pagar por tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y en la cruz del Calvario, el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fue quitada de en medio. Ese papel delante de la presencia de Dios que decía Alejandro es culpable y merecedor de eterna condenación, fue quitada de en medio, fue clavada en la cruz, junto con las manos del precioso Salvador. Y ese papel, ese decreto que nos declaraba culpable delante de Dios, fue empapado de la sangre de Cristo, para que vos hoy obtengas eterna redención. ¿Querés pasar de muerte a vida? ¿Querés comer de ese pan del cielo que es Jesucristo? ¿Querés recibirle en tu corazón? No solamente como el Dios que va a cambiar tu vida en este tiempo, sino como aquel que va a garantizar tu vida eterna en el cielo. ¿Querés recibir a Cristo? Yo te quiero invitar en esta noche a que cambies hoy con una decisión de fe el destino eterno de tu vida, para lo cual vamos a orar. Porque la Biblia dice que es necesario que confesemos que Jesucristo es el Señor y que creamos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Cristo murió en la cruz. Pero al tercer día, la Biblia dice que Él resucitó de entre los muertos. Y Él resucitó para esto, para ser Señor. Para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor de tu vida. Porque hoy está vivo y está aquí en medio nuestro y te está llamando. Hoy es el día de salvación. Yo quiero que cierres tus ojos. Todos vamos a cerrar los ojos y vamos a estar orando. Yo sé que en medio nuestro hay personas que aún no tienen a Cristo. Sé que en medio nuestro hay personas que ya han recibido a Cristo. Y sé que en medio nuestro hay personas que creen que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Quizás porque hace mucho tiempo que venís o porque naciste, entre comillas, en una iglesia evangélica. Porque hace tiempo que escuchás el mensaje, que cantás las canciones, pero nunca le has dicho así a Cristo en tu corazón, reconociéndote pecador. Decile así a Cristo, allí en el silencio de tu lugar, con tus ojos cerrados, sin pensar en el que está al lado. Pensá en Dios que está mirando fijamente a tu corazón y a tu vida. Decile así: Señor, sé que soy un pecador, una pecadora. Decile, confesale que sos un pecador. No hace falta que enumeres todos tus pecados, pero decile, Señor, soy un pecador. Señor, entiendo de que por mi pecado merezco el infierno, la condenación eterna, pero hoy he escuchado la verdad gloriosa de que Cristo es el pan de vida que vino del cielo para darme vida eterna. Porque creo que Cristo murió en la cruz por mí. Decile así al Señor, creo en Jesucristo que murió y resucitó. Te pido perdón por mis pecados. Abro las puertas de mi corazón. Cristo entra en mi vida y reina en mi corazón. Decile así con tus propias palabras. Entregate a Cristo en un paso de fe, diciéndole, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Creo en Cristo, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Decile así al Señor. Mientras todos oramos, yo quisiera preguntar si alguno de los que estamos aquí en esta noche, por primera vez hizo esta oración al Señor. Alguno de los que estamos aquí sentados escuchando la palabra, hizo esta oración por primera vez. Allí donde estás, levanta tu mano y bájala. Estamos todos con los ojos cerrados, solo yo estoy viendo y el Señor. Levanta tu mano, no tengas vergüenza. ¿Has entregado tu vida y tu corazón a Cristo en esta noche? El Señor te bendiga. Yo sé que hay una lucha en los corazones porque es una batalla, una guerra espiritual que se está librando en este lugar, porque el destino de las almas está en juego, porque Satanás quiere venir a robar, a hurtar y a destruir nuestra vida, porque él quiere robar la semilla que ha sido plantada en tu corazón. Pero en esta noche yo te pregunto, ¿has hecho un paso de fe hacia el Señor Jesucristo? ¿Te has reconocido pecador y le has recibido en tu corazón? Levanta tu mano, no tengas vergüenza. Levanta tu mano bien alto y bájala.
Dice la palabra de Dios, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. ¿Alguien más en esta noche ha recibido a Cristo? Yo no voy a insistir más, pero seguramente que la palabra de Dios que está en nuestras vidas, en nuestros corazones, que ha venido a nosotros, ha de cumplir el propósito por el cual Dios la ha enviado. Vamos a agradecerle al Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por el poderoso mensaje del Evangelio, pero más allá de todas las cosas, Señor, gracias por el pan de vida que has enviado desde el cielo. Gracias por el Señor Jesucristo, quien ha venido a este mundo para saciar y para solucionar el más grande de las necesidades que tenemos como seres humanos, la necesidad de un Salvador. Gracias porque el pecado ha arruinado nuestras vidas y nos ha condenado eternamente. Pero Cristo, el pan que vino del cielo, ha sido entregado por nosotros. Y todos aquellos que le recibimos, que tomamos de Él, que comemos de Él, simbólicamente, recibiéndole en nuestros corazones, hemos recibido el poder de ser declarados hijos de Dios. Queremos bendecirte en esta noche por el regalo de la salvación. Gracias, Padre, porque nos visitas con bendición y vida eterna. Gracias porque tu palabra retumba y el Evangelio poderoso de salvación es proclamado para derribar, Señor, y destruir los planes del enemigo, quien ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio del glorioso Jesucristo. Señor, gracias. Damos gracias y alabamos tu nombre por el Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la paciencia, gracias por la atención. Si ha quedado alguna duda, si alguno quiere charlar, tenemos un ratito más para poder conversar. Que el Señor les bendiga. No te vayas esta noche de aquí sin tener el pan de vida que vino del cielo viviendo en tu corazón.